Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en un mundo de pasión, drama y giros inesperados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a explorar el fascinante universo de las series turcas que, seamos honestos, nos tienen completamente enganchados. Sí, esas producciones que saben cómo tocar nuestras fibras más sensibles y que nos dejan con ganas de más al final de cada episodio. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de mis series turcas favoritas, esas que considero que tienen ese no sé qué que las hace irresistibles. No se trata solo de elencos guapísimos, sino de tramas bien construidas, personajes complejos y un toque de exotismo que las hace únicas. Así que si eres nuevo por aquí y te encantan las historias que te hacen vibrar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que te vas a divertir. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de romance, intriga y mucho drama. Empecemos con una serie que, si no la has visto, corre a buscarla. Se llama Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. Esta serie es una joya. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Él es un ingeniero de clase media, un joven brillante que ha luchado por salir adelante y que tiene un futuro prometedor. Ella pertenece a una familia adinerada, pero no todo es lo que parece. Detrás de la fachada de riqueza y glamour se esconden problemas económicos y familiares que la atormentan. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de un villano despiadado llamado Emir, que está obsesionado con Nihan. Emir es un hombre poderoso, rico y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere, y Nihan se convierte en su obsesión. Lo que hace a Amor Eterno tan adictiva es la intensidad de las emociones. La química entre los protagonistas es palpable desde el primer momento. Puedes sentir la conexión entre Kemal y Nihan, la desesperación de su amor prohibido y el dolor que les causa estar separados. La historia está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento, preguntándote qué va a pasar después. Además, la fotografía es preciosa. Los paisajes de Estambul, los colores vibrantes y la iluminación cuidada crean una atmósfera mágica que te transporta a la historia. Y la banda sonora te llega al alma. Las canciones son emotivas y acompañan perfectamente cada escena, intensificando las emociones y haciéndote sentir aún más conectado con los personajes. Es una serie que te hará llorar a mares, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. Un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y ojo que la actuación de Burak Özçivit como Kemal es simplemente magistral. Te va a enamorar. Su mirada intensa, su carisma y su capacidad para transmitir emociones te dejarán sin aliento. Sigamos con otra que también me robó el corazón, Sila, cautiva por amor. Esta serie es un poco más antigua, pero no por eso menos emocionante. La historia se centra en Sila, una joven que es vendida por su familia biológica a una adinerada pareja en Estambul. Sila crece en un ambiente de lujo y privilegios, pero siempre siente un vacío en su interior. Años después, su hermano biológico Azad la encuentra y la obliga a regresar a su pueblo natal, Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, para casarse con Boran Ağa, el jefe tribal, como parte de un acuerdo para salvar la vida de su hermano. Azad se ha metido en problemas con la familia Genco, una de las familias más poderosas de la región, y la única forma de salvar su vida es que Sila se case con Boran Ağa, poniendo fin a una sangrienta disputa entre las familias. La vida de Sila da un giro de 180 grados y se ve atrapada en un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres opresivas. Deja atrás su vida moderna en Estambul y se ve obligada a vivir según las leyes de la tribu. El matrimonio forzado con Boran Ağa, el jefe tribal, es el inicio de una relación complicada y llena de altibajos. Boran es un hombre honorable y respetado, pero también es un hombre de su tiempo, que cree en las tradiciones y las leyes de la tribu. Lo interesante de esta serie es que muestra el choque entre la modernidad y las tradiciones, y cómo Sila lucha por defender sus derechos y su libertad en un entorno hostil. Es una historia de empoderamiento femenino, donde Sila se convierte en una voz para las mujeres de la región, luchando contra la opresión y la injusticia. También es una historia de amor que florece en las circunstancias más difíciles. A pesar del matrimonio forzado, Sila y Boran se enamoran profundamente, aprendiendo a respetar y a entender las diferencias del otro.
Además, la belleza de los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, es impresionante. Las calles empedradas, las casas de piedra y la arquitectura tradicional crean un ambiente único y mágico. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie que combina romance, comedia y drama a la perfección, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta serie es una bocanada de aire fresco. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que vive en un barrio humilde de Estambul. Sanem trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo. Un día, decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la casen con Muzaffer, un vecino del barrio que está enamorado de ella. En la agencia conoce a Khan, el hijo mayor del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Khan es un hombre libre y despreocupado, que ha viajado por todo el mundo y que no quiere ataduras. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se complica por una serie de malentendidos, secretos y la intromisión de personas que quieren separarlos. Erkencikus es una serie divertida, romántica y llena de momentos entrañables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Su complicidad en pantalla es evidente y te hace creer en su amor. La serie tiene un ritmo ágil que te engancha desde el primer episodio, con situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes secundarios que te robarán el corazón. Es perfecta para ver cuando necesitas algo ligero y que te levante el ánimo, una serie que te haga sonreír y creer en el amor verdadero. Además, la banda sonora es alegre y pegadiza, con canciones que te pondrán a bailar. Continuemos con una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la familia y la importancia de la perseverancia, Erkay. Esta serie es un torbellino de emociones. La historia se centra en Reyyan, una joven inocente y bondadosa que pertenece a una de las familias más poderosas de Midyat, la familia Adolu. Reyyan es nieta de Nasu Aa, el patriarca de la familia, pero es tratada con desprecio por él y por su tía Yaren, quienes la consideran una vergüenza para la familia. Un día, conoce a Miran, un hombre misterioso y apuesto que llega a la ciudad para vengarse de su familia. Miran es nieto de Azize Aslan Bey, una mujer despiadada y ambiciosa que ha dedicado su vida a planear la venganza contra la familia Adolu, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan como parte de su plan de venganza, pero pronto se da cuenta de que se ha enamorado de ella. El amor que siente por Reyyan comienza a cambiar su perspectiva y a cuestionar sus planes de venganza. La relación entre Reyyan y Miran está llena de obstáculos y secretos del pasado que amenazan con separarlos. La familia Adolu y la familia Aslan Bey se enfrentan en una lucha sin cuartel, donde el amor de Reyyan y Miran se convierte en la única esperanza de paz. Erkay es una serie con una trama compleja y personajes profundos. La historia te atrapa desde el principio y te hace cuestionar los conceptos de venganza, perdón y amor incondicional. Además, la música es preciosa y los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son espectaculares. Los palacios antiguos, los jardines exuberantes y los paisajes desérticos crean un ambiente único y fascinante. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es diferente a las demás, ya que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia se centra en Fatmagul, una joven humilde y trabajadora que vive en un pueblo costero de Turquía. Fatmagul está comprometida con Mustafa, un pescador del pueblo, y sueña con casarse y formar una familia con él. Una noche, mientras espera a Mustafa, Fatmagul es brutalmente agredida por un grupo de hombres, Selim, Bural y Erdoğan, 3 jóvenes ricos y mimados que están de vacaciones en el pueblo. Después del ataque, la vida de Fatmagul cambia por completo. Se convierte en el blanco de la vergüenza y el ostracismo del pueblo. Para protegerla de la sociedad y para encubrir el delito de sus hijos, los padres de Selim, Bural y Erdoğan obligan a Kerim, un joven que estuvo presente durante la agresión pero que no participó activamente en ella, a casarse con Fatmagul. Kerim se siente culpable por no haber evitado la agresión y acepta casarse con Fatmagul para protegerla y tratar de reparar el daño causado. Fatmagul Unsuku Ne es una serie dura y conmovedora, pero también es una historia de superación y resiliencia. La serie muestra el proceso de recuperación de Fatmagul y su lucha por reconstruir su vida después de la agresión. Es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia de género, la importancia de la justicia y el poder del perdón. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación impecable.
Su interpretación es conmovedora y te hace sentir el dolor y la angustia de Fatmagul. Es una serie que te tocará el corazón y te dejará pensando durante mucho tiempo. Y bien, amigos, hasta aquí mi selección de series turcas adictivas que te harán vibrar. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series si aún no lo han hecho. Les aseguro que no se arrepentirán. Además de las series que ya he mencionado, quiero añadir que el mundo de las series turcas es vasto y diverso, con producciones que abarcan todos los géneros, desde dramas históricos hasta comedias románticas. Si te gustan las historias de época, te recomiendo Mütesemyzyl, una serie que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Si prefieres las comedias románticas, te sugiero Kiral Kask, una serie divertida y entretenida sobre una joven que acepta un trabajo como novia falsa para ayudar a su familia. Y si te gustan los dramas familiares, no te pierdas Yerde, una serie llena de acción y suspense sobre dos hermanos que se separan cuando eran niños y se reencuentran años después, uno como policía y el otro como miembro de la mafia. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de las series que mencionamos hoy. Amor Eterno, una historia de amor imposible llena de drama e intriga. Sila, Cautiva por Amor, una historia de empoderamiento femenino y choque cultural. Erkencikus, una comedia romántica que te levantará el ánimo. Erkay, una historia de venganza, perdón y amor incondicional. Y Fatmagul Unsuk-Une, una serie dura y conmovedora sobre la violencia de género y la resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que tenemos gustos en común. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme por qué les gustan tanto. También me gustaría saber qué otras series les gustaría que recomendara en futuros vídeos. Estoy pensando en hacer un vídeo sobre las mejores actrices turcas, o tal vez sobre los actores más guapos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis contenidos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de drama, pasión y muchas series turcas. Adiós.